Hola muchachos, continuamos con la clase de nomenclatura orgánica. Hoy vamos a tratar sobre ácidos y bases. Recuerden que todo esto es repaso porque estos contenidos los vimos el año pasado. Vamos a empezar con los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Son compuestos ternarios. ¿Por qué se dice que son ternarios? Porque tienen tres elementos que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Se caracterizan por su grupo funcional oxidrilo o hidroxilo, que es el OH. Son llamados también bases o alcali. La fórmula general es un óxido básico. Recuerden que el óxido básico es oxígeno más metal más agua. Entonces el óxido básico más agua me forma el hidróxido. Tenemos entendido que es óxido básico más agua igual a hidróxido. Vamos a un ejemplo aquí. Tenemos el óxido de sodio. El óxido de sodio es oxígeno y un metal. Recuerden que para formar el óxido de sodio se intercambió la valencia, ¿verdad? Este 2 es la valencia del oxígeno y el sodio tiene valencia 1. A este óxido de sodio le vamos a agregar agua y se me va a formar el hidróxido de sodio. Entonces queda el metal más el radical OH. Aquí tanto el sodio como el radical OH tienen valencia 1. Queda así, de esta manera. Tenemos aquí otros ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí el óxido de potasio más agua, entonces me va a formar el hidróxido de potasio. Recuerden que este radical hidroxi tiene valencia 1 y el potasio también tiene valencia 1. Queda como esa estructura. Y su nombre es hidróxido de potasio. Tenemos aquí con el magnesio, óxido de magnesio más agua, me da el hidróxido de magnesio. El radical OH tiene valencia 1, se la coloco al magnesio, y el magnesio tiene valencia 2, se la coloco al radical OH. Y se llama hidróxido de magnesio. En este caso el magnesio pues tiene una sola valencia y el potasio también tiene una sola valencia, por eso lo llamo hidróxido de magnesio. Si lo llamo por otra nomenclatura podría llamarlo dihidróxido porque son dos grupos OH de magnesio. Tenemos aquí el aluminio. El aluminio más agua me forma el hidróxido de aluminio. Y su nombre es hidróxido de aluminio. El aluminio también tiene una sola valencia que es 3. Recuerden que intercambio valencia. Este 3 es la valencia del aluminio. El radical OH tiene valencia 1 que se coloca aquí, pero como es 1 pues se sobreentiende, no se coloca. Se puede llamar también trihidroxi, tri porque son 3 grupos hidroxi de aluminio. Recuerden que siempre para formar los hidróxidos va a ser un óxido básico, que es un óxido básico, óxido metálico, más agua me forma el hidróxido. Tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos aquí el hidróxido de magnesio, el hidróxido auroso, el hidróxido áurico, el hidróxido hiporcirconioso, el hidróxido pervanádico y el hidróxido plúmbico. Entonces, si nos fijamos aquí tenemos las tres nomenclaturas, la tradicional, la STOT y la sistemática. Por la tradicional, recuerden que termina cuando está trabajando con la mayor valencia, termina en ico, entonces hidróxido magnésico, porque el magnesio está trabajando con su mayor valencia. Por la STO se utiliza la valencia del magnesio en números romanos, entonces hidróxido de magnesio 2. Y por la sistemática recuerden que es el número de
átomos. Entonces aquí es dihidroxi porque son dos grupos de hidroxi de magnesio. Igual con los siguientes. Aquí tenemos el hidróxido auroso. Quiere decir que el oro está trabajando con su menor valencia. Aquí hidróxido de oro 1 porque estamos nombrándola por la STO. Recuerde que es la valencia entre paréntesis y la sistemática que es el número de átomos. Entonces sería monohidróxido porque es un solo grupo hidróxido de oro. Igual con el que le sigue. Aquí entonces hidróxido áurico, el oro está trabajando con su mayor valencia, por eso es áurico, ICO. Hidróxido de oro 3, en este caso que es la STO, porque utilizamos la valencia entre paréntesis, y la sistemática, que es el número de átomos, entonces trihidroxi, porque son tres grupos de hidróxido de oro. Aquí tenemos el hidróxido hipocirconioso, entonces el circonio con su menor valencia, por eso es oso. Hipocirconioso en la tradicional, recuerden que la tradicional es ico para la mayor y oso para la menor. Tenemos aquí hidróxido de circonio 2, en este caso porque en la STO se utiliza la valencia entre paréntesis, y por la sistemática, que recuerden que es el número de átomos, entonces sería dihidróxido porque son dos grupos hidróxidos de circonio. Tenemos aquí el hidróxido pervanádico, entonces sería el vanadio con su mayor valencia, hidróxido de vanadio 5, y pentahidróxido de vanadio, penta porque son 5 grupos hidróxidos. Aquí tenemos el plomo, ¿verdad? Entonces hidróxido plúmbico porque el plomo está trabajando con su mayor valencia, que es 4, hidróxido de plomo 4 por la STO, y por la sistemática tetrahidróxido porque son 4 grupos hidroxilos de plomo. Ahora vamos con los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son compuestos que son binarios, tienen solamente dos elementos. Se escribe el símbolo del hidrógeno, luego el símbolo del no metal. Y los no metales de la familia 6A y 7A. Entonces tenemos aquí el ejemplo del ácido sulfídrico, ¿verdad? Que es hidrógeno y azufre. Aquí la valencia del hidrógeno es 1, la del azufre es 2, porque trabajan estos metales de estas familias con su menor valencia. La menor valencia del azufre es 2. Y recuerden que se intercambia valencia. La valencia del azufre se la coloco al hidrógeno y la valencia del hidrógeno se la coloco al azufre y queda de esta manera. Aquí cuando digo se colocan los números de oxidación en la parte superior, recuerden que los números de oxidación son la misma valencia. Aquí en este caso el del hidrógeno es 1 y del azufre es 2. Y se intercambian los números de oxidación como siempre se hace. Tenemos aquí todos los hidrácidos que se forman. Entonces tenemos que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, siempre con su menor valencia. La menor valencia del flúor, cloro, bromo y yodo es 1. Entonces se formaría el ácido fluorídrico o fluoruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, el ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno y el ácido iohídrico o yoduro de hidrógeno. Y el azufre, selenio y teluro también trabajan con su menor valencia, pero la menor valencia del azufre, selenio y teluro es 2. Recuerden que intercambian valencia, este 2 es la valencia del azufre, el selenio y el teluro, y recuerden que la del hidrógeno es 1. Y esto se llamarían ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ácido selenídrico o selenuro de hidrógeno y ácido teluhídrico o teluro de hidrógeno. No se forman más ácidos hidrácidos, estos son todos los ácidos hidrácidos. Ok, vamos ahora con los hidruros metálicos. Fíjense que los hidruros metálicos es la unión también de un hidrógeno, pero ya en este caso no va a ser, va a ser con un metal. Entonces, se obtiene de la combinación del hidrógeno
con metales, el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Los hidruros metálicos por lo general son sólidos a temperatura ambiental. Para nombrar los hidruros metálicos se emplean la nomenclatura STO y la nomenclatura sistemática. Entonces recuerden que les dije, es el metal más el hidrógeno. Fíjese que en este caso, en el caso anterior yo colocaba el hidrógeno primero, en este caso coloco primero el metal y luego el hidrógeno. Entonces recuerden, cuando se trate de hidruros no metálicos, primero es el hidrógeno y luego el no metal. Y cuando se trate de hidruros metálicos, primero es el metal y luego el hidrógeno. Tenemos en la nomenclatura STO se llama hidruro de sodio y en la sistemática igual porque tiene un solo hidrógeno. Entonces hidruro de sodio también podría llamarse monohidruro de sodio. Tenemos aquí el hidruro de calcio, entonces el calcio del hidrógeno con su intercambio de valencia. Recuerden que estos son los estados de oxidación, estos que están aquí arriba. Esta del calcio se la coloco al hidrógeno y esta del hidrógeno se la coloco al calcio y se llama hidruro de calcio o dihidruro de calcio. Recuerden que por la sistemática es la cantidad de átomos. Aquí en este caso hay 2 átomos de hidrógeno, entonces por eso digo dihidruro y de calcio porque hay un solo calcio. Aquí tenemos un ejemplo con el aluminio, ¿verdad? Entonces es hidruro de aluminio o trihidruro de aluminio. Tengo un ejemplo con el plomo, hidruro de plomo 4, porque el plomo está trabajando con valencia 4, o tetrahidruro de plomo. Y aquí hidruro de cobre 2 o dihidruro de cobre. Recuerden que con la STO colocamos la valencia entre paréntesis del metal. En este caso no se colocaron porque el sodio, el calcio y el aluminio pues tienen una sola valencia, pero siempre hay que colocarla. Aquí también fue error de transcripción. Ahora vamos con los ácidos oxáceos. Los ácidos oxáceos son compuestos ternarios. Son ternarios porque tienen 3 elementos. Recuerden, cuando es binario, 2 elementos. Cuando es ternario, 3 elementos. Que resultan de la unión entre un óxido ácido anhídrido más agua. Entonces, el óxido ácido, recuerden que los óxidos ácidos se forman el oxígeno y el no metal. Más agua me da ácido oxáceo. Fíjense que aquí la estructura va a ser hidrógeno, azufre, oxígeno. Tienen que tomar en cuenta que cuando son ácidos oxáceos, es el óxido no metálico más agua y la estructura hidrógeno, no metal, oxígeno. Y sumo los componentes. Por ejemplo, aquí tengo un solo azufre, ustedes aquí ven un solo azufre. Aquí tengo 3 oxígenos más uno que está aquí, son 4 oxígenos. Aquí están los 4 oxígenos y aquí tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Y se llama ácido sulfúrico porque viene del anhídrido sulfúrico, o sea, el azufre trabajando con su mayor valencia. Aquí sería con su segunda valencia. Recuerden que el azufre tiene valencia 2, 4, 6. Entonces sería hipo para la primera, oso para la más pequeña, hipo-oso para la primera, oso para la siguiente y ico para la última. Porque este no tiene sino 3. Recuerden que cuando hay 4 es hipo-oso, oso, ico y perico. Pero en este caso pues él no tiene sino 3, hipo-oso, oso y ico en este caso. Tenemos aquí los ejemplos del bromo. Fíjense que el bromo tiene valencia 1, 3, 5, 7. Entonces aquí sí se dan todos los casos, ¿verdad?
con, con la menor valencia empezando de abajo hacia arriba. Tengo el anhidro hipobromoso, o sea, el anhidro que se formó con la menor valencia del bromo, más agua para que me forme el ácido. Recuerden que sumo los subíndices, 2 bromos, 2 hidrógenos, un oxígeno y otro oxígeno, entonces me da 2, 2 y 2. Y se llama ácido hipobromoso. Luego con el siguiente, anhídrido bromoso. Igualito, el anhídrido más agua, coloco siempre la estructura hidrógeno, el no metal, oxígeno, sumo los componentes 2, 2, 3 y una 4, 4 y 2, 2. Mitad, mitad, mitad y queda de esta manera, ácido bromoso. Luego con el siguiente, anhídrido brómico, sería bromo, oxígeno más el agua. Sumo los componentes. Primero coloco la estructura hidrógeno, no metal, oxígeno y luego sumo los componentes 2 bromo, 5 y una 6 oxígeno y 2 hidrógeno. Mitad, mitad, mitad y me queda de esta manera, ácido brómico. Y por último, el anhídrido perbrómico que está trabajando con su mayor valencia que es 7. Le agrego la molécula de agua para formar el ácido, coloco la estructura hidrógeno, no metal, oxígeno, sumo 2 bromo, 2 bromo, 2 hidrógeno, 2 hidrógeno, 7 oxígenos por aquí y uno aquí, son 8, mitad, mitad, mitad y se me forma el ácido perbrómico. Todo eso nombrado por la nomenclatura tradicional, porque la nomenclatura tradicional es la manera más eficaz de formular los oxáceos. En esta nomenclatura consiste en partir de el anhídrido correspondiente, sumar una molécula de agua para obtener el oxácido y simplificar, si se puede, porque a veces no se puede simplificar. Este procedimiento nos permitirá formular después los ácidos polihidratados sumando varias moléculas de agua y los poliácidos sumando varias moléculas de anhídrido. Entonces ya saben, primer paso es el anhídrido, segundo paso es agregarle agua, tercer paso colocar la estructura hidrógeno, el no metal, oxígeno y el último paso, pues el tercer paso sería sumar los subíndices, aquí en este caso es 2, 2, 2, 2, n más 1, n más 1. Por ejemplo, aquí tenemos el anhídrido del cloro, ¿verdad? El cloro aquí está trabajando con valencia 7, está trabajando con su mayor valencia. Le agrego agua y me va a formar la estructura hidrógeno, cloro, oxígeno. Sumo los componentes, aquí hay 7 más 1, 8, 2, 2, 2. Le saco mitad, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4 y me queda de esta manera. Como el cloro está trabajando con su mayor valencia, entonces sería el ácido perclórico, porque viene del anhídrido el anhídrido per que está trabajando con la valencia 7. Tenemos aquí el ácido sulfúrico y lo vamos a nombrar por las 3 nomenclaturas. Recuerden que en una nomenclatura colocamos la valencia entre paréntesis, que eso sucede en la STOC. En la tradicional es ico-oso, de acuerdo hipo-oso, oso, ico y perico, de acuerdo a las valencias que tenga. Y en la sistemática, que se trata del número de átomos que tenga el compuesto. Entonces vamos aquí. Por la tradicional sería ácido sulfúrico porque el azufre está trabajando con su mayor valencia. Por la sistemática siempre vamos a tener el sufijo ato, entonces sería, como es azufre, sulfato, 6 porque está trabajando con valencia 6 y de hidrógeno porque tiene en este caso sería, de hidrógeno porque tiene el hidrógeno.
Ahora en esta es la última que es por la cantidad de átomos, entonces es tetraoxo, tetra porque son 4 oxígenos, oxo por ser oxígeno, entonces tetraoxo sulfato porque siempre va a llevar el sufijo ato, entonces sería tetraoxo sulfato de di porque son dos hidrógenos, entonces tetraoxo sulfato de dihidrógeno. Y los hemos nombrado por las tres nomenclaturas. Los ácidos oxácidos también forman ácidos meta, orto y piro. Esto de meta, orto y piro es según la cantidad de moléculas de agua que tenga. Y hay casos especiales, dice, algunos elementos actuando con el mismo estado de oxidación pueden formar más de un oxácido, como ocurre con el fósforo, el silicio, el boro, el arsénico y el antimonio, que son casos especiales. Fíjese, aquí tenemos el ejemplo del fósforo, con una, dos y tres moléculas de agua respectivamente. Y los tres compuestos están trabajando con valencia 5, pero ¿cuál es la diferencia? La cantidad de moléculas de agua que tiene cada uno. Vamos para ejemplificarles cómo se hace. Tengo aquí, por ejemplo, el anhídrido fosforoso. A ese anhídrido fosforoso le voy a agregar 2 moléculas de agua. Si le agrego 2 moléculas de agua, me va a formar el ácido pirofosforoso. ¿Por qué piro? Porque le agregué 2 moléculas de agua. Para hacer la estructura, pues igualito que cuando es con una molécula de agua. Cuento los subíndices. Y siempre voy a colocar primero el hidrógeno, luego el fósforo, por último el oxígeno. Aquí tengo 3 oxígenos. Este 2 me va a multiplicar a toda la molécula de agua. Entonces digo 2 por 1, 2. Y 3 que tenía aquí son 5 oxígenos. Aquí tengo 2 fósforos y aquí este 2 me multiplica también este 2, sería 2 por 2, 4. Tengo 4 aquí. Fíjense que aquí 5 no tiene mitad, entonces no puedo sacar mitad, porque cuando saco mitad es cuando todos los subíndices se les puede sacar mitad. Aquí como hay uno que me impide, pues entonces no le puedo sacar a los demás. Tengo aquí el ejemplo también con el anhídrido fosfórico. Aquí tenemos el fósforo trabajando con su mayor valencia, ¿verdad? Porque el 5 ya sabemos que es la mayor valencia. Más 3 moléculas de agua. Como es 3 moléculas de agua, entonces estamos formando el ácido orto. Y coloco la estructura hidrógeno, no metal, oxígeno. Y sumo los subíndices. En este caso tengo 2 fósforos, 2 fósforos. 5 oxígenos por aquí. Y este 3 les dije que me multiplicaba toda la molécula, sería 3 por 1, 3 más 5, 8. Y aquí 3 por 2, 6. 6 hidrógenos. Entonces tengo 6, 2 y 8. 6 tiene mitad, 2 tiene mitad y 8 tiene mitad. Entonces sería ácido ortofosfórico. A este ácido ortofosfórico comúnmente se le llama ácido fosfórico porque el ácido fosfórico se forma con 3 moléculas de agua. Les dije que eran casos especiales. Entonces tenemos aquí ejemplos de los ácidos oxácidos en general. Tenemos aquí el ácido carbónico que se formó con el carbono con su mayor valencia, ¿verdad? ¿Cómo sé que es con la mayor valencia? Porque termina en ico. Tenemos aquí el ácido nítrico, que es el nitrógeno, que se formó con el nitrógeno con su mayor valencia. Tengo aquí el ácido sulfúrico también, el azufre con su mayor valencia, el ácido clórico. Recuerden que el cloro tiene 4 valencias, ¿verdad? Que es 1, 3, 5, 7. Aquí está trabajando con la tercera. Tengo el ácido hipobromoso, que está trabajando con la primera, porque el bromo también tiene 4 valencias, que son 1, 3, 5, 7 también. En este caso está trabajando con la más pequeña, por eso es hipobromoso. Tengo aquí el ácido silicioso, que es el silicio con su menor valencia. El ácido hiposelenioso, que es el selenio, también con su menor valencia, porque el selenio también tiene
selenio tiene 3, que es 2, 4, 6. Entonces él solo forma el hiposo, oso y el ico. En este caso está trabajando con el hiposelenioso, porque es la menor. El ácido periódico, el iodo con su mayor valencia, y el ácido teluroso, el teluro con su menor valencia también. Eh, no, el teluro tiene valencia 2, 4, 6. Está trabajando con su segunda valencia. Y hemos concluido la clase de hoy. Les voy a recomendar unos videos que se los vamos a colocar ahí en la página para que los vean y entiendan un poco más estas nomenclaturas.